Los mitos del liderazgo. Pues regresa con nosotros Agustín Corres. Pues una persona que, pues además de ser un amigo, un entrañable amigo de toda la vida, con mucha experiencia, una persona con mucha experiencia en todo el tema del liderazgo, del manejo de, pues, a nivel corporativo, ¿no? Agustín, ese tipo de, pues, coaching y demás. Edgar, ¿cómo estás? Amigos de Conexionistas, ¿cómo están? Pues sí, quisimos regresar con Agustín en aquella conversación con temas que dejamos pendientes. Prometimos estar con ustedes de vuelta para ver cómo este asunto de liderazgo evoluciona, si es que evolucionó, o qué ha pasado con esta agenda después de la pandemia, ¿no? Y aunque la pandemia todavía está ahí, me parece que han surgido muchas conversaciones al respecto y queremos aprovechar justamente esta enorme experiencia que Agustín tiene, porque esa experiencia de Agustín, hay que decirlo, tiene varias ventajas. Primera, no es una experiencia de libro ni de PowerPoint. O sea, Agustín no se prepara nada más, ¿no? Digamos, en el escritorio o en la computadora. La experiencia que queremos hablar hoy y sacar el provecho a Agustín es la que él tiene en las conversaciones con aquellos líderes que tiene cerca y sobre todo en las conversaciones con el gremio en donde está, justamente en estos intercambios. Entonces, le damos la bienvenida a Agustín, qué bueno que estás con nosotros y quisiera partir de esta reflexión, Agustín. Este asunto de la pandemia ha traído a la mesa y a la conversación muchos adjetivos y calificaciones de liderazgo. Lo obvio es hablar de cómo el liderazgo se tiene que adaptar, tiene que cambiar a esta nueva normalidad o cómo la nueva normalidad, por decirlo así, modifica la actitud del líder. Esa es la conversación que está y Así es. como Armando y yo somos unos necios y nos gusta salirnos de la conversación que está y encontrar qué es lo que nos está hablando justamente. En Conexionistas decidimos entonces encontrar muy bien cuáles son los mitos que hay, que no se están abordando, porque parece ser que todo el mundo está poniendo adjetivos y etiquetas para vender más, para vender más coaching. Y esto no quiere decir que sea inválido, sino me parece que hay temas que justamente al no tratarse se nos pueden quedar colgados y que son esos mitos de los que queremos hablar. Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, Armando? Gracias, Edgar. Otra vez a ambos. Muchas gracias por la invitación. Hace casi un año, si hay algo que ha evolucionado es el programa, los he ido siguiendo y pues a mí me tocó estar en las primeras charlas que eran en audio y ahora Así ya es. está con imagen y todo. Está padrísimo. Muchísimas gracias. Próximamente enviaremos palomitas para que... Yo no me pondría tan exigente, pero si las próximas entrevistas las pueden hacer en la playa, las pueden Ah, hacer en una cosita así, por mí bueno. omite las palomitas y ¿no? Buenísimo. Eh, eh, Dos o tres comentarios previos antes de empezar. El primero es que eh, me gusta afortunadamente la experiencia me ha ido llevando por diferentes aristas para poder percibir no solamente el tema de liderazgo, sino que también el tema de comportamiento humano. Me considero como eh, algo innato en mí el estarme cuestionando. A veces me parece que hasta de más, ¿no? ¿Desde dónde cuestiono? Me gusta cuestionarme de qué me pasa, qué le pasa al individuo cuando entra a un sistema y qué le pasa al sistema cuando entra ese individuo, ¿no? Hablando como sistema, una empresa, una familia, el medio ambiente, por ejemplo. Entonces me gusta tratar de estar cuestionando desde esa arista. La otra, me gusta también pensar que todo lo que nos va pasando tiene que ver con una evolución de conciencia. Es decir, antes nos dábamos cuenta de algunas cosas, ahora nos damos cuenta de otras. Lo más interesante es que a veces, aunque las consideremos como importantes, pues muchas veces eh, no las llevamos a la práctica. Entonces nos damos cuenta de cosas, ya las vemos, ya las tenemos, pero no las ejecutamos y se van quedando como en el tintero. Y me parece que todo esto siempre tiene un propósito, ¿no? Hacemos las cosas para algo, aún lo más aberrante que nos pueda parecer, es esa persona que lo ejecuta o que lo hace, está convencido de ello, ¿no? Y eso me ayuda a hilar al tema de los mitos.
Los mitos sabemos que nos ayudan a contar y son relatos sobre personajes o sobre temas extraordinarios y nos van ayudando a construir o explicar lo que ha sucedido. Es más o menos un mito, ¿no? El mito de la creación del ser humano, el mito de la creación de la tierra, nos ayudan a entender a partir de historias fabulosas o de personajes gigantescos a ir entendiendo ciertas cosas. No necesariamente son verdaderas, ciertas. Lo que sí sucede con un mito es que se va insertando en nuestra cultura, en nuestra manera en nuestra manera de percibir la realidad. Y de otra forma también podemos pensar que un mito lo podemos o desechar, es decir, podemos, no hombre, ese cuate dice que tiene mucho dinero y es un mito, es puro mito. O sea, lo desechamos, ¿no? O hablamos de un mito como algo gigantesco, la mitología griega, por ejemplo. Así es que cuando nos referimos a mitos, o por lo menos cuando yo me refiero a los mitos de liderazgo, es para validarlos, para reconocerlos, sobre todo para agradecer que gracias a eso hoy estamos aquí. Encontramos que hay muchas mejoras, encontramos que hay muchas cosas que tendríamos que hacer diferente, sí. Y retomando lo que tú dices, Edgar, gracias a la pandemia, no estoy feliz de estar en la pandemia, pero gracias a la pandemia nos estamos dando cuenta que el estilo de liderazgo, la manera de relacionarnos en una empresa, pues va cambiando, ¿no? Y eso entonces como que pone en contraste rápidamente lo que se estaba haciendo en liderazgo contra ahora lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, de los grandes apuros que se tuvieron casi de inmediato cuando se empezó a hacer el confinamiento y las empresas empezaron a trabajar a distancia y muchos empezamos a trabajar a distancia, es cómo le doy seguimiento a mi equipo de trabajo, porque yo estaba acostumbrado a estar ahí y a verlos. Y si mi estilo de liderazgo era un poco de chicotito, ¿no? De ir, revisar y ver la pantalla, a ver si estás trabajando y a qué hora a qué hora llegaste y a qué hora te vas. Muchos entraron en un gran estrés porque no había manera de darle seguimiento ni a la persona, y entonces así es como todos nos empezamos a dar cuenta de caracoles, esto ya no está funcionando. Subrayo la expresión caracoles como parte de mi generación, por supuesto. Este, eh, por ejemplo, pensando en un primer mito, que voy a ir tratando de hablar de los que voy escuchando de manera más frecuente o últimamente, y luego como algunos que están más arraigados, no es que tengan mayor o menor peso, pero me parece que por cronología nos pueden ir dando un buen hilo de conversación. Y por favor, si en algún momento me quieren interrumpir o algo, adelante. Creo que el primer mito que me gustaría platicar en este momento es que se piensa que en temas de liderazgo la mujer lo va a hacer mejor. Y la verdad es que no creo. No creo que vaya a suceder por varias razones. La primera, son contextos totalmente distintos, entonces para evaluar si es mejor o peor, pues ya, en el momento en el que los contextos son distintos, no hay manera de hacer una comparación. Y segundo, justamente estaríamos comparando, y eso me parece que es lo que nos ha llevado a crear una gran brecha profesional hablando en temas de equidad de género, ¿no? Me parece que la mujer lo hace diferente y esa es la gran riqueza. Me parece que la mujer, desde donde ve el mundo, tiene toda la oportunidad para hacerlo diferente. ¿Por qué no me gusta la palabra mejor? Porque en la palabra mejor excluimos. Si una cosa es mejor, pues la otra es peor o es mala o no funciona, etcétera. Y entonces sería excluir todo lo que ya se ha hecho. Podemos decir que hay cosas que no nos gustan y que las resultantes no nos están llevando al mundo que nos imaginamos. Eso sí, pero por eso me gusta pensar, prefiero utilizar la palabra diferente. Además,
Me parece que hay una urgencia, el mundo lo está pidiendo, sí hay una urgencia de ver las cosas de manera diferente. Y con esto tampoco estoy poniendo como si la mujer tuviera, ahora resulta que toda la responsabilidad del liderazgo. Me parece que también son habilidades que podemos aprender nosotros, nos toca aprender. Y eso, justamente, el hecho de que la mujer lo haga diferente, perciba diferente, nos pone un poco contra las cuerdas a nosotros como hombres, porque nos lleva a un terreno en donde necesitamos aprender. Estamos acostumbrados a la competencia y eso nos regresa justamente a mejor o peor. Gano o pierdo. Y esa arena la tenemos como muy, muy bien conocida. Me parece que el planteamiento de un liderazgo diferente y tratando de abarcar cualquier identidad de género, haciendo un liderazgo diferente, nos van a generar oportunidades y pensamientos que ni siquiera estaban en el pizarrón. Y eso me parece que es invaluable. Entonces aquí veo una gran, gran oportunidad de que nosotros aprendamos justamente eso. Eh, yo tuve la oportunidad de mis primeras jefas, Ana María Mata y Ale Bisoño, me dieron una cátedra de cómo resolver las cosas. Por supuesto, para mí era, mi cerebro se estiró, le pasó absolutamente todo lo que quieras porque no entendía. Y el tema no es entender, el tema es confiar, ¿no? Entonces, por ahí me iría a este primer mito, ¿no? Este, como segundo mito, y nos lleva, y lo quiero tomar desde el comentario del COVID, pensamos que el liderazgo es, el líder lo sabe todo, lo puede todo, y aquí quiero unir dos, ¿no? Una, que lo sabe todo, no, me parece que el líder no lo sabe todo. Y dos, me parece que hay una serie de límites en el sentido de que se piensa que el líder lo va a resolver todo. Y hay límites en donde generalmente en la cultura organizacional siempre se escucha la frase, dime cómo sí. Oye, pero mira, es que en producción estamos un poco esperando la materia prima o mejores momentos para comprar. Dime cómo sí. Y muchas veces el quedarnos con el sí se convierte en contraproducente porque no es el mejor momento. Así es que el planteamiento del no se puede, nos da una gran oportunidad para plantear conversaciones distintas. Así es que este mito o esta creencia de que el líder siempre va a encontrar las mejores formas, y nosotros somos una generación que lo hemos vivido, no importa a costa de qué. O sea, los que estuvimos trabajando en corporativos 80s, 90s, 2000s, crecimos con una cultura de dime cómo sí y a costa de lo que sea, lograr los objetivos. Claro. Hoy me parece que ya estamos empezando a ver que la pronunciación del no en la empresa es muy sana, abre conversaciones distintas y nos plantea horizontes distintos, ¿no? Así es que esto me parece que va muy de la mano entre los límites que tiene la organización, la pronunciación del no y que el líder no necesariamente sabe absolutamente todo, ¿no? Este, hoy el mundo se ha hecho tan complejo que eh, antes, por ejemplo, tenías que saber, voy a tratar de reducir esta conversación en un ejemplo, antes ponías una empresa y entonces tenías que estar al tanto de lo que se produce, de quién entra y quién sale en la empresa y las utilidades. Y bye. Era como el nivel de conciencia empresarial, ¿no? Estoy hablando así como muy, muy siglo XVII, XVIII, ¿no? Pero hoy, alguien que pone una empresa, resulta que tiene que saber equidad de género, tiene que saber de responsabilidad social, tiene que saber de qué tan estresados trabajan
qué tan estresados están las personas que trabajan en su proyecto, en su empresa, porque resulta que también es responsabilidad ahora del empresario de qué tanto estrés se maneja ahí. Claro. Entonces, hoy pareciera que el líder tiene, o sea, le estamos pintando una capa de superhéroe y me parece que el balance está desproporcionándose, ¿no? El líder A mí me tampoco es gustaría, este. Sí, por favor. me gustaría hacer una pregunta en ese tenor y sobre todo ahorita que acabas de decir la palabra superhéroe. Líder. Muchas veces mucha gente lo tiene, pues ahora sí que ahí arriba y es el que nos va a solucionar, es el que nos va a como, solventar todos los problemas que tenemos por acá. Pero, ¿qué es mejor o hacia dónde tiende ahorita la situación o qué es lo que tú has visto que funciona mejor? ¿Un líder que esté ahí arriba en el Olimpo y el cual de repente se acerque a nosotros a solucionar Mm. nuestros problemas? ¿O al revés? Una persona pues que sea un compañero de trabajo, una persona que sea una relación incluso hasta amistosa, ¿no? Una persona que puedas considerar pues más cercana, ¿no? Alguien acá. ¿Cuál es ahora sí que la tendencia aquí? Em, si tratando de contestar tu pregunta y encajando el pensamiento hacia otro posible mito, Ujú. podría ser como este líder cara de Poker Face, ¿no? De hecho, lo vemos mucho en las películas, ¿no? Sale de traje y con mirada acá de, ¿no? Matador y es distante, duro, preciso en la toma de decisiones. Metes un gol, haces lo mejor que te tocaba en el día y el tipo es inmutable. Cometes un error gigantesco, pues tampoco te dice nada. Entonces pareciera que es así el hombre de hielo, ¿no? Y de hecho en la cultura, eh, ahí me parece que es un tema más de género, ¿no? La masculinidad, ¿no? De este imbatible, invencible, lleva muchas consecuencias, ¿no? Para empezar, el equipo no sabe dónde están los límites, no tiene la certeza del lo hice bien, lo hice mal, y me parece que también tiene muchas grandes consecuencias, muy grandes consecuencias para él mismo en temas de salud. O sea, a mí me parece que sería como un gran desperdicio pasarte, ¿cuántas horas trabajamos? 14, 16 horas. Eh, Pasarte ese tiempo y no sacar una amistad. O sea, estás viendo no sé cuánta gente durante cuántas horas y no poderte relacionar más allá de esto, oh, se me haría como muy solitario, ¿no? No estoy diciendo que entonces ahora la figura del ser líder es tu mejor amigo, tu mejor aliado, no, pero de este hombre del siglo XVII, siglo XVIII que tenía esta percepción empresarial, y estoy generalizando, ahí denme chance un poquito, estoy generalizando en ese perfil, hoy lo que voy viendo es que muchos directores se toman la libertad, porque dependiendo de las culturas, puede ser una pregunta, fíjate qué curioso, ¿no? Dependiendo de la cultura, esta pregunta puede convertirse en hostigamiento o en cercanía. La pregunta de ¿cómo está tu familia? En algunas culturas, ¿qué te importa? Eso es de mi círculo personal y no tienes por qué saberlo. Y en otras es el tema de cercanía. Así de complejos somos los seres humanos, ¿no? La misma pregunta te puede llevar al bote o te puede decir, ah, mira, qué super jefe tengo, ¿no? Entonces, hoy, justamente por la distancia, hay un elemento fundamental que es el tema de confianza. ¿Estará trabajando este compadre? ¿Realmente estará trabajando? ¿O está en el Facebook? ¿Qué está haciendo? Entonces yo, a la distancia, si de por sí ya debía de hacerlo, que es con toda la fenomenología de el trabajador del conocimiento, hoy, si estás en la computadora, yo no sé si estás haciendo lo que te toca o estás en otra. Entonces tengo que confiar en ti. Hoy, a la distancia, más que nunca, tengo que poner el cimiento de confianza. Te toca esto y considero que lo vas a cumplir.
y esa es la apuesta. El tema de Déjame, confianza. Sí, por favor. no, 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 termina, porque creo que eso es una parte bien interesante, perdón. El tema de la confianza, y ahí es donde se contrapuntea un poco. El tema de la confianza no es como subir tu plataforma, una plataforma a la que sea de interacción. Ok. El tema de confianza tiene que ver con yo hacerme confiable y que tú decidas confiar en mí, tener la capacidad de vulnerabilidad. Todo eso tiene que ver con reconocer que sabes más, reconocer que tienes tiempo en el puesto. Todo eso me va llevando a tomar decisiones de que sí voy a confiar en ti. Es decir, abajo se lee, toma tiempo. Sabemos que hay personas que te vibran y entonces de inmediato, en 2 minutos ya estás desempeñándote con esta persona, pero en la mayoría necesitas tiempo. Y hoy esta atmósfera de COVID nos está llevando a una urgencia de ya, necesitamos resultados. Y me parece que se contrapone un poco. Déjame reaccionar a alguna de las cosas que nos has comentado y plantearte, para mi gusto, el mito, ahora sí que la madre de todos los mitos. Eh, eh, Creo que, por ejemplo, en la parte que reflexionaba sobre este rol de la mujer, tiendo a discrepar un poco sobre todo aquellas bases, digamos, donde hablamos de cambio de circunstancias y no podríamos valorar. Yo creo que las circunstancias son las mismas porque enfrentan los mismos retos empresariales, pero más allá de eso, y para mí, por ejemplo, en eso que comentas, porque me gusta mucho cuando dices lo hace distinto, y me parece que esa es la clave para entender lo que necesitamos hacer. Yo parafrasaría ese mito como el mito es que el hombre lo hace bien. Entonces, aunque ya está demostrado que no. Entonces, o que el liderazgo es masculino porque es liderazgo y no liderazga, y entonces, no, el mito es que el hombre lo hace bien como líder empresarial. Pero tocas para mi gusto una de las partes claves de esto, Agustín, que en mi opinión es la columna vertebral de toda esta construcción de liderazgo, y es la de la conciencia. Eh, Ayer o antier hicieron renunciar al director en Inglaterra de una de las firmas de consultoría más influyentes y poderosas del mundo, porque se le ocurrió hacer un comentario sobre estos colaboradores, ¿no? Diciendo, no, no exageren, ¿no? No, no, no lloren, ¿no? Así la pandemia está bien y entonces échenle ganas y sigan trabajando. Y lo que ocurrió fue que los colaboradores denunciaron esto y la presión mediática fue tal que él mismo tuvo que mandar una carta a los medios, ocurrió esto por supuesto en Londres, diciendo que ya su posición era sostenible y que pedía disculpas por el comentario que hizo, sobre todo porque sus colaboradores inmediatos, es decir, esto que se conoce como el C-suite level, le dijeron, oye, qué insensible eres, ¿no? Al hacer estos comentarios, porque muchos de nosotros, ¿no? No hemos dormido, estamos sacrificando nuestras vidas, bla, 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 todo lo que ya conocemos del efecto pandémico, y tú no sales con un comentario de estos, no solamente insensible, y además a partir de ese comentario se desprendieron una serie de denuncias acusando a este estilo de liderazgo, como bien señalas, ¿no? Bastante cáustico, ¿no? Diciendo, y además has expuesto a muchos clientes a situaciones incómodas porque te valió un gorro y los citabas a comer, a desayunar, para cerrar negocios, para otra vez, ¿no? Reflejar los buenos resultados en los números de la tabla mensual. Todo este cuento, Agustín, para entender un poco, para mi gusto, el mito del mito, es decir, hablamos de liderazgo y yo no los veo como líderes. Yo los veo como jefes y como autoridad, y me parece que hay una distinción muy, muy sutil en Claro. donde tú puedes ser el CEO de lo que quieras y yo no estoy seguro de que seas líder. Eres el que manda y el que toma las decisiones. Si eso te hace el líder, no lo sé, porque no te estás haciendo responsable de otras cosas y de la dimensión de liderazgo que tendría que tener. En mi caso, o en el caso de este ejemplo que te digo, claramente este tipo no era un líder, él era un jefe, él era la cabeza de una organización. Y entonces el mito que yo al que quiero atacar aquí es que pareciera ser que el letrero que tienes en la fuera de tu oficina, el tamaño de la oficina, el nivel de ingresos, el tipo del bono que tienes, el número de empleados que están bajo tus órdenes te hace líder. Y entonces es ya, soy líder por el hecho de llegar a ese puesto.
Como bien señalas, todas estas cosas que ahora se tienen que incorporar al liderazgo, ¿no? A la definición de liderazgo, las empuja la parte exterior. Mi pregunta concreta en esta gran reflexión, Agustín, es ¿qué es lo que se necesita para que haya una autoconciencia? Porque por lo que hemos visto y por la historia de los liderazgos, pareciera ser, o de este perfil de liderazgo, que son incapaces de ser autoconscientes y tiene que ser algo externo que les venga, ¿no?, a inyectar una dosis de conciencia Mm. vía un coach como tú, o vía unos empleados que se quejan, vía un consumidor que deja de comprar, vía un accionista que deja de invertir. Es decir, estamos repletos de un mar de ejemplos en donde todo tiene que ser externo para que el supuesto líder tenga conciencia. Entonces, ¿dónde está la conciencia o qué se tiene que hacer para que haya una autoconciencia? Es decir, esto sale de mí, porque no sale de ellos. Tiene que haber algo que los empuje. ¿Cómo ves esto? Hay un estudio muy interesante que se hizo en el 2000, bueno, arrojó los resultados en el 2015, que marca una gran brecha entre lo que se enseña de las mejores escuelas. Esta investigación se hizo con las mejores escuelas de management y de liderazgo. Se tomó el sílabus de cada una de las universidades y se hizo comparación contra las necesidades de las empresas. Ah, qué bueno. ¿Cómo se llama ese No hay estudio? un, no hay un si me das un momento, ahorita No, te digo después lo el nombre podemos del poner estudio. porque yo creo que sí. No, lo ponemos Claro. después, Ah, no importa. por supuesto, claro, Para ponerlo. Gracias, gracias. claro. Eh, en donde se observa la brecha que hay entre lo que tú aprendes dentro de una universidad y casi todos los sílabus se quedan de una u otra forma cortos con las necesidades que tienen las empresas o la realidad empresarial. Buenísimo, buenísimo. Hablando solamente en temas, es decir, la pregunta es, ¿este egresado de la universidad, la que sea, está ya en el momento para aportar a la empresa? La respuesta en un gran porcentaje es todavía le hace falta. Hablando en temas teóricos ahorita. Eh, Dentro de todo esto, y por supuesto aquí no hay si es hombre o si es mujer, simplemente la preparación hablando de los temas. Entonces ya desde ahí tenemos un gap y marca una diferencia muy interesante. La otra es que tiene que ver con lo que valoramos. Y justamente hasta hoy en día, dudo mucho que alguien, aunque ya empieza a ver, ¿no? Prefiero invertir en una empresa que cuida, que procura, a una empresa que no. Ok. Ya empieza a ver esto, ok. Pero tiene que ver también con lo que se pone en la mesa de los accionistas, Ujú, la gente dueña del negocio y del dinero, ujú. en la que la pregunta es así muy clara. Oye, para crecer tenemos que tumbar 350 árboles. Ah, Ese claro. accionista, ese director va a decir, quedémonos de este tamaño, busquemos otras formas, o va a decir, vamos a plantar 1.500 árboles, ¿no? Vamos a plantar 3 veces más de lo que vamos a cortar, pero el negocio es el negocio. De hecho, ahí tenemos un mito por ahí subyacente, no importa con quién hablemos. Oye, ¿dónde estabas? Oye, ¿por qué no fuiste a la fiesta? Estaba trabajando. No hay problema, ¿eh? ¿Por qué llegaste tarde a tu casa? Es que estaba trabajando. O sea, el trabajo se ha convertido como la máxima autoridad moral. Tú puedes dejar de comer, puedes descuidar tu salud, puedes dejar de ver a tu familia, puedes lo que sea. Y si tú dices, es por trabajo, en la reunión se va a comer. Es que tiene mucho trabajo. Ese es el gran peso que tenemos a la hora de tomar decisiones, sea hombre o sea mujer, ¿no?
Y entonces, me parece que tiene que ver con el tema del propósito y los valores de la empresa. ¿Para qué estamos haciendo empresa? ¿Cuáles son los valores, estos barandales que nos van a permitir, sí, a costa de qué? ¿No? Entonces, creo que esa pregunta no ha cobrado la fuerza suficiente en términos de conciencia. Porque si vamos a señalar, me gustaría entonces que incluso empezáramos por nosotros mismos, ¿no? ¿A qué estamos dispuestos con tal de ganar 1,000 pesos, 2,000 pesos, lo que sea? ¿A qué estamos dispuestos? A lo que sea. Cada quien que se vaya contestando. ¿A qué estamos dispuestos con tal de ganar tanto? Entonces, en la escala de proporciones, si tú haces eso, pues la gente que tiene esta masa económica en juego, porque ese es también un empresario, pone una masa económica en juego, corre una apuesta, es un riesgo en donde va a haber una retribución, con un producto, con un pensamiento, con una idea, con un algo. Pues está esperando retribuciones, ¿no? Lo interesante es que el tema del COVID, me parece, nos ha traído a la memoria que hay muchas cosas que no tienen que ver con dinero y que son bien importantes, son muy valiosas. He tenido la oportunidad de estar en contacto con diferentes directores que me platican y sé y espero que se tome el comentario como lo que es, ¿no? Un ejemplo y una explicación de su momento. Me dijo, ¿en qué buen momento vino todo esto? Porque estábamos a punto de tronar como matrimonio, como papás, como estábamos vueltos locos y no nos estábamos dando cuenta. Llevábamos años sin tener una cena, sin tener un desayuno entre semana y platicar y vernos y acompañar a mi hijo haciendo la tarea. Tenía años. Y ahora que estamos en este confinamiento, me doy cuenta que esa hora y media de transporte era innecesaria. Mucha gente está reencontrándose con su familia. Y entonces, ahora viene una nueva pregunta. ¿Tienes la capacidad para desconectarte? Para decir, ya, sí, sigo estando en mi casa, pero ya no estoy disponible. Los accionistas, los empresarios van a poder decir o tendrán, no, 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 es que fue a la tintorería a recoger la ropa. No contesta. Que inclusive en algunos casos no es un tema de voluntad. O sea, no es un tema, porque ahí lo que dices suena a solo tendrán la capacidad aquellos que tengan las condiciones, es decir, si tengo los recursos, si tengo la estabilidad financiera, tengo esa libertad, porque si no la tengo, voy a tener que estar conectado las 60 horas, las que sean, porque no tengo ese colchón para soportarlo. Me parece que esa sí es una tragedia, ¿no? Y entonces regresamos a cuáles son las condiciones hoy de trabajo que estos líderes y que estos accionistas van a plantear. Claro. Es decir, pongámonos el traje de accionistas. Yo voy a reconocer que mi acción va a poder tambalear tal vez porque ¿qué? 500 empleados o los 500 colaboradores que están aquí, unos tienen que ir a la tintorería, otros tienen que ir al mercado. En el mejor de los casos, que todo el mundo esté a distancia, ¿no? Pues es que nosotros nos hemos convertido en nuestros ingenieros de sistemas, nos hemos convertido en nuestros cocineros, en los lavanderos, en fin, todo lo que está acá atrás. Oye, y yo no tengo hijos. Los que tienen hijos y tienen unas condiciones en donde a lo mejor no son 4 recámaras, son 2 recámaras, y la gente que por la operatividad y por el entregable hacia el cliente, hablemos de una planta, necesariamente tienen que estar en la planta, ¿no? Entonces, me parece que ahí el propósito y el valor de la empresa nos lleva a recapacitar para qué estamos haciendo empresa, para qué quiero, perdón, para qué quiero ser líder, ¿no? Y cuando me refería
puntualmente a esta diferencia en el liderazgo, en el contexto. Sí es cierto que las mujeres al final tendrán que entregar resultados a las empresas, pero el contexto es distinto, ¿no? En términos del entendimiento, en términos de la disponibilidad de recursos y en términos de complejidad, por lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Hoy pareciera que el líder tiene que estar enterado, o el director o el tomador de decisiones tiene que estar enterado de todo. Y pasándome, si me permiten, a la pregunta puntual con la que terminaste, hay una gran diferencia entre el management y entre el liderazgo. Y perdón si utilizo la palabra management, pero es una palabra muy rica. Management le caben muchas acepciones en español y, en fin, eh, el management o el tomador de decisiones va directo al tema de la complejidad y entonces va a tener que desdoblar esta complejidad, va a tomar decisiones y eso lo va a llevar a hacer una estructura, lo va a llevar a la planeación estratégica, lo va a llevar al riesgo y para eso son habilidades eh, muy específicas. Y el liderazgo lo va a llevar o a provocar cambios o a asumir los cambios. Y ante ese escenario, fijar un rumbo. Me parecen habilidades mucho más abstractas o etéreas cuando estamos hablando de liderazgo y cuando estamos hablando de este management nos lleva a circunstancias más puntuales, más estructuradas. Es mucho más prudente que tú tengas a alguien desarrollando el management como tal. Por eso tenemos estas figuras de directores operativos, etcétera, que van aprendiendo a ser líder. O sea, una no está peleada con la otra. Y un gran líder puede tener también estas habilidades de planeación y estructura. Pero el líder se refiere a los cambios, a los horizontes, a los rumbos y al plantearle a la gente, vamos hacia allá, y entonces la gente dice, órale, vamos. ¿Por qué? Pues porque nos va a acompañar o porque va a estar, etcétera. Lo interesante es que en estas dos operaciones, la pregunta ¿a costa de qué? Se hace muy poco. Y aquí es donde justamente cabe este nivel de conciencia. ¿A qué estoy dispuesto con tal de? Y que no tampoco nos vayamos hacia los extremos. Hay momentos, hay etapas. Oye, viene Navidad, pues te queda perfectamente claro que todo el tema de verano es el mejor momento para hacer el trabajo, porque tu gran momento es en diciembre, es la estacionalidad de la empresa. Entonces ya sabes que en ese momento tienes que dar el 150%. La bronca es que en esta vorágine, porque desde mi punto de vista se ha convertido en eso, eh, pues estamos, ya no reconocemos dónde está el periodo de descanso. Y un gran riesgo de la tecnología, y es un gran argumento de venta, a mí no me gusta, lo digo y me hago responsable de esto, a mí no me gusta ese argumento, está, puedes estar conectado 24/7. Y hoy me encuentro gente que en eso encuentra un valor. A mí me puedes encontrar 24/7. Ay, si tú estás dispuesto y te vas con la finta de la portabilidad, que es hermoso, o sea, está padrísimo que te llevas una, o sea, imagínense nosotros y quienes nos están escuchando, cuando nosotros íbamos a la escuela, pensar en que te ibas a llevar una computadora, pensémonos en preparatoria, que te ibas a llevar una computadora de viaje. Era, no, no, bueno, ni siquiera el teléfono. Esa conectividad me parece que tiene sus grandes ventajas, sí, pero también nos está llevando a temas de falta de conciencia de para qué estamos, ¿no? Y cuando yo les mencionaba que me gusta ver esto desde el tema sistémico, aquí es cuando pienso, este hombre o esta mujer que está trabajando, que está sobretrabajando horas, en otro lado, en otra parte del sistema,
es un hijo que no está viendo a su mamá o un hijo que no está viendo a su papá, o es una familia que no está siendo contenida en el momento. Entonces, sistémicamente, todo esto también va armando y nos va dando una resultante de las sociedades en las que hoy estamos viviendo. Entonces tampoco nos quejemos, ¿no? ¿A qué está dispuesto también ahora el empresario, el accionista? Y si es una cuestionante, si es una pregunta, o sea, ¿qué estamos dispuestos? Incluso nosotros como coach, ¿no? O sea, debemos de empezar también a preguntar hacia dónde hay que llevar esto, ¿no? Claro. Eh, si me permiten extenderme en este comentario más de lo que ya me extendí, si me permiten extenderme 2 minutos más, es eh, cuando yo aprendí el tema de esta profesión de cómo ser coach, había un tema que se conoce como estar afuera, ¿no? Como para no involucrarte en el contexto y poder hacer preguntas que le ayuden a la otra persona a tener un 360, interiorizarse y demás, y no involucrarte en el tema, no formar parte de él. Sin embargo, hoy considero que también por responsabilidad tenemos que hacer preguntas incómodas, pidiendo permiso, por supuesto. Ahí, pues el cliente siempre tendrá la facultad de decir, no, no me hagas esa pregunta. Tiene, por supuesto, todo el derecho, pero me parece que nosotros debemos de ser un poco más inquietos y preguntar, oye, ¿y las otras áreas de las que no hemos hablado de productividad, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de tu equipo de trabajo, que ahorita también ahí está otro mito, cómo está el equipo de trabajo con respecto al liderazgo, me parece que ahí tenemos otro mito, pero no hemos hablado del impacto de la empresa a nivel social, no hemos hablado de la empresa en cómo está aquí en la región, cuáles son los impactos, qué podemos hacer, qué opciones, porque obedeciendo un poco los paradigmas del liderazgo es cómo lo haces diferente. Una pregunta que se hizo muy de moda en los 2000, ¿no? ¿Cómo lo haces diferente? Bueno, pues entonces retomemos esta pregunta, pero encaucémosla en temas de responsabilidad, en términos de equidad. Son universos que no hemos tocado y que me parecería aventurado, pero muy rico estar platicando con los directores de empresa, ¿no? Perfecto. Oye, en el tema de las preguntas, ya ves que hicimos una convocatoria para que conocidos y amigos hicieran preguntas sobre este tema. Surge una que me llamó mucho la atención, nos llamó mucho la atención, de hecho también Cari hizo el comentario al respecto. Y habla sobre el tema de la cuestión de la globalización, en el contexto de la globalización. ¿Cómo entender el liderazgo? Y aquí, permíteme, porque así es como nos las están haciendo, tanto en concepto, es decir, conceptualmente y en la práctica. ¿Cómo entender este liderazgo pues ahora sí que en épocas de donde la globalización pues es un hecho y es algo que es el día a día pues para la mayoría de las empresas, ¿no? Es cómo conceptualizar el liderazgo globalmente. En, no ¿Puedo en empresas resumirlo así? globales. Sí, empresas globales, en épocas en que la mayoría de la gente ya trabaja en empresas que tienen, pues ahora sí que sedes aquí en México, en Europa, en África, en Asia. O sea, vaya, son empresas que abarcan a todo el mundo. Pues me parece que es un tema que hoy todavía estamos aprendiendo. Me parece que hoy estamos aprendiendo porque hay una frase que de alguna manera tiene la razón, que dice, estás a un clic de distancia del mejor ejecutivo, lo cual es cierto, ¿no? Te metes ahí en la nube, le das clic y te aparece el currículum de alguien de Afganistán o de alguien de quien quieras y wow, es deslumbrante el perfil de esta persona. Sí, es cierto. Y vamos a suponer que entonces en términos de la propuesta económica todo va bien y demás. Pero el tema de liderazgo no es nada más alguien que tenga un CV deslumbrante, sino que también es alguien que pueda hacer congruencia, resonancia con la cultura de tu empresa, porque eso es parte justamente del tema de líder, ¿no? No porque
que ese es otro mito, a mí me parece. No la cultura organizacional no depende al 100% del liderazgo. Depende de muchos otros factores. Uno de ellos, de manera importante, es el estilo de liderazgo, los valores, el propósito y demás. Pero también tenemos un equipo de trabajo, una serie de colaboradores que burbujean, que accionan, que toman decisiones o que omiten. Y eso, todo eso va formando el tema de la cultura. Entonces, de manera global, hoy estamos, a mí me parece que estamos aprendiendo a reconocer, sí, su currículum es deslumbrante, es el mejor, seguramente. Habrá una cuesta que habrá que llevarla en temas de cómo hace este clic con, con los demás colaboradores. Y al mismo tiempo, esta globalidad o este entendimiento del planeta como uno solo nos hace aún más responsables de que la decisión que tomo aquí afecta en otro lugar. Entonces, fíjate qué maravilla, ¿no? Entonces, la decisión que yo tomo aquí como dueño de empresa México, si contrato a alguien en el país que me digas, por la decisión que yo tome como dueño de empresa, ya estoy afectando a una familia, o a una pareja, o a una persona. Me parece que nos devuelve un poco al tema que estaba poniendo Edgar en la mesa, del tema de la responsabilidad. Ahora, si antes estaba como búfalo tratando de salir el tema de la responsabilidad, hoy, globalmente, lo hace, bueno, se convierte en una caja de resonancia, me parece. Oye, Agustín, lamentablemente el tiempo, para variar, nos ha comido y yo me quedo con ganas de más temas todavía porque a mí se me hace que la lista, o sea, podrías escribir un libro de los mitos, ¿no? Los 101 mitos nomás para ponerle título y yo creo que van a ser más. Esto nos invita a dos cosas, a continuar esta conversación contigo porque del lado de la responsabilidad de la empresa hay mucho que hablar. Eh, y sobre todo, ¿no? Para seguir ahondando en el tema del líder, ¿no? De esto que planteas que me parece muy interesante, ¿quién construye a quién? Es toda una avenida. Si la empresa construye al líder, el líder a la empresa, o como tú dices, este es un fenómeno dual. Y en ese sentido, me parece que esta conversación justamente se pone, para mi gusto, en este nuevo tema que habría que seguir explorando, ¿no? Más adelante, sobre la nueva definición, la resignificación, no solamente de lo que es el liderazgo, los coaches, los colaboradores, sino la empresa. En este pacto social que se debe de generar, en donde la empresa siempre sacó las manos y dijo, no, a mí lo que me toca es generar valor, es decir, el valor que yo pongo es económico y se acabó. Creo que es mucho más. Mientras tanto, y bueno, para para ser más precisos en los temas que están por venir y en la agenda que hay que platicar contigo, te invitamos a irlo viendo, quizás partirlo, porque hay muchos temas y quisiéramos entrar de fondo a cada uno de ellos, o lo más que se pueda en este espacio que tenemos. Y mientras tanto, pues Agustín, agradecerte muchísimo esa conversación siempre, siempre cálida contigo, pero sobre todo la experiencia que pones en la mesa, como lo dijimos en un principio, ¿no? Tú estás cerca de ellos, ¿no? Nosotros los leemos, los vimos, tuvimos algunas experiencias, pero hoy tú eres una persona que está ahí, ¿no? Justamente en la trinchera y que por el hecho de estar ahí, por la sensibilidad que tienes, pues puedes poner en la mesa distinciones distintas que no todos tienen. Agustín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quisiera cerrar solamente con una reflexión que es el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no existe. Y voy justamente a esta conciencia y quiero subrayar, no es cargarle la mano a la empresa o al empresario de que ahora le toca, sino que simplemente es un tema en donde debemos de ver cómo contribuyo o cómo no estoy contribuyendo en la construcción de grandes temas, en grandes temas de la sociedad, del cuidado del medio ambiente, de la equidad, de muchísimos temas, cómo yo como empresario estoy contribuyendo o no estoy contribuyendo. Y viene con esto cierro, la capacidad de crear un diálogo diferente en donde necesito ayuda. Yo, empresario,
necesito ayuda, necesito apoyo, necesito nuevas vías. Me parece que es súper importante porque tampoco se trata de ponerlos ahí en la mira y ahora son. Porque nosotros como sociedad también estamos jugando en nuestro silencio, también estamos jugando un papel bien interesante con las empresas. Por O sea, supuesto. los avalamos o no los avalamos. Estoy hablando Por ya supuesto. global como sociedad, ¿no? Muy bien. Entonces, encantado de participar con Por ustedes. supuesto. Armando, siempre es un gusto estar aquí. Edgar, muchas gracias por la invitación. Oye, acuérdate, somos conexionistas. ¿Cómo conectamos contigo? Gracias. Agustín Corres Coach. Si ustedes googlean o cualquier buscador que tengan, Agustín Corres Coach, ahí me van a encontrar. La empresa donde soy y colaboro y soy asociado, Acción, Conciencia y Nexo. Y mis proyectos fotográficos, que es la otra parte, también otro tema de que me gustaría en algún momento tener oportunidad de Buenísimo, platicar. sí. Claro que sí. Nitsuga.66 no es una tribu, es mi nombre al revés. Gracias por Nitsuga la 66. aclaración. Nitsuga 66 y pues hasta la próxima. Como dirían los mejores clásicos. Exacto, exacto. Muchas gracias, Agustín. Y recuerden, Conexionistas, estamos en Twitter, somos @ConexionistasMX, en Facebook, Conexionistas MX, y en YouTube nuestro canal se llama Conexionistas México. Encuentran todos los podcasts de Conexionistas en iVoox y en Spotify. Y la música que estamos escuchando es de Alejandro Sábori, en su canal en YouTube es Alejandro Sábori. Y el diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso, diseño gráfico en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. Gracias, hasta luego.